que conmemoran alguna efeméride española o europea en general, y esta pues tiene que ver con María Teresa de Austria. La presentación de nuestro conferenciante la hará ahora Manuel Ladrón de Guevara. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor, es un placer el poder presentar a un buen amigo y, además de ser buen amigo, un buen historiador, un buen genealogista y un gran conocedor de las dinastías europeas, con lo cual creo que vamos a pasar un rato muy agradable escuchándole. Muy rápidamente, para situarle ante todos ustedes, Amadeo Martín Rey y Cabieses nació en La Coruña. Su historia académica: él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, doctor en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, es doctor en Historia por la Universidad de Navarra, con sobresaliente cum laude, y su tesis doctoral versó sobre el uso de alias en las dinastías reales europeas de los siglos XVIII al XXI. Su historia profesional en medicina es muy larga. Ha sido profesor ayudante de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, y en lo que se refiere a los temas de historia, es director de la página web de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, es profesor de Dinastías Europeas del Máster Oficial Universitario de Protocolo de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor de Dinastías Reales Europeas en la Escuela Marqués de Avilés, viceauditor general de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y consejero nato de la Real Diputación de la misma. Es coautor del Diccionario Biográfico Español, que editó la Real Academia de la Historia. Es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas, vocal de la Junta Directiva del Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de Buenos Aires, autor de varios libros, artículos y capítulos referentes a las dinastías reales europeas. Pertenece a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía como académico numerario. Es académico de número de la Academia Americana de Genealogía y académico correspondiente de varias academias hispanoamericanas y del Instituto Portugués de Heráldica. Es comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, caballero Gran Cruz de Justicia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, caballero de Gracia Magistral de la Soberana Orden de Malta, caballero de la Real Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Vilavizosa, de Portugal, y de la Orden de San Mauricio y San Lázaro de la Casa de Saboya. Ha obtenido dos importantes premios: el Sigillum Vittorio Amadeo Rey de Sicilia, categoría internacional de historia, y el premio Cimera, otorgado por la Delegación de Aragón, La Rioja y Navarra de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge. Esto, en resumido, es el currículum de Amadeo, y yo creo que lo más importante es que le escuchemos y que nos cuente todo lo que él sabe. Bueno, muchas gracias, Manueles, debo decir, o Manolos, por esta presentación. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo en esta casa, que la verdad es que me siento muy a gusto aquí, así que, porque estoy entre amigos, como tú decías, y estoy realmente a gusto, como digo. Pues hoy, como decía Manuel Pardo de Vera, pues estoy con la idea de explicarles un poquito quién era esta señora, que ha sido muy importante para la historia de Europa,
muy importante desde luego para la historia del imperio y de lo que luego ha sido Austria, los restos de ese imperio, nada menos que Austria ahora, y sobre todo porque estamos en el tercer centenario de su nacimiento. Estamos celebrando este año pasado, hemos celebrado por ejemplo el centenario del nacimiento de Carlos III aquí en España, y se han celebrado muchísimos actos en diversos lugares. Antes, por cierto, mencionaba Manuel Lorón de Guevara sobre la Orden Constantina de San Jorge. Nuestra Orden Constantina de San Jorge ha organizado y se va a inaugurar en Barcelona en el mes de junio una magna exposición sobre Carlos III, que espero pues, que reciba la visita de todos ustedes, si es que así es posible. Y cito a Carlos III además porque tiene relación, no solamente por ser coetáneo de María Teresa, sino además porque, como luego veremos, fue uno de los candidatos a su mano. Algo que es poco conocido, pero que así fue antes de que Carlos III se casara con María de Sajonia, hija del rey de Polonia. Bien, entonces vamos a empezar. A mí me gusta, como saben ustedes y los que ya me han visto aquí en alguna ocasión, en alguna otra conferencia, poner lo que en mi colegio llaman las filminas de San Juan Bosco. No sé si no sé si ahora pues se llaman de otra forma. Estos son diapositivas, también se llamaban después, y ahora pues se llaman, no sé, presentaciones PowerPoint, ¿no? Porque tienen imágenes. Las imágenes ilustran muy bien lo que voy a poder explicarles, ¿no? María Teresa es una persona que ha sido, en la historia de mi vida, pues interesante, importante, porque me ha gustado mucho esa época, porque además en casa de mis abuelos he visto toda mi vida este retrato que ustedes ven ahora mismo aquí, que es la emperatriz María Teresa, obra de Anton Raphael Mengs, y la he visto toda mi vida colgada en casa de mis abuelos. Y siempre me preguntaba, desde que era niño, quién sería esta señora, ¿no? Tan hermosa, porque realmente en este cuadro está muy bien retratada. Y bueno, Mengs, como saben ustedes, fue un gran retratista de corte que pintó en diversas cortes europeas, entre otras la española, pero también la austríaca. Y bueno, pues me preguntaba quién sería esta señora. También en casa de mis abuelos está este retrato, que es el de su padre, Carlos VI, que tiene una historia para España muy importante, porque como ustedes saben fue el archiduque Carlos, pretendiente a la corona de España, para esa porción, digamos, de los partidarios del archiduque fue Carlos III, rey de España, y de hecho en este retrato está retratado como tal, está retratado como rey de España, rey de España y de las Indias. Como saben ustedes, Carlos de Austria, el archiduque Carlos, el pretendiente, en fin, tiene diversos nombres en la historiografía, pues ahí le ven con la corona real a su izquierda, a su derecha, y con el toisón de oro. Fue un hombre que tuvo partidarios, bastantes partidarios, sobre todo en el levante español y en el norte de España, y que fue reinante para muchos otros. Incluso concedió, como ustedes sabrán quizás, títulos nobiliarios que luego han sido reconocidos posteriormente y que figuran hoy en día en el elenco que publica esta casa, ¿no? Por tanto, son títulos concedidos por un monarca que fue reinante en su zona y en su región, y que pues tuvo todas las características de un rey reinante. Por ejemplo, la emisión de moneda, que tienen justamente esas monedas tienen el nombre de Carlos III, que a veces podría confundir con el Carlos III de España, que es un poquito posterior. Muy bien. Estaba casado luego el emperador Carlos, con Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Isabel Cristina, bueno, se da la circunstancia de que es un matrimonio en el que los dos contrayentes pues no tienen un parentesco muy cercano, como solía suceder en la Casa de Austria. Como ustedes saben, habitualmente se casaban entre primos, primas y primos, tíos y sobrinas, etcétera, etcétera. No es el caso de este matrimonio, en que la contrayente Isabel Cristina pues era hija como ven ahí, del duque Luis Rodolfo de Brunswick-Lüneburg y de Cristina Luisa de Oettingen-Oettingen.
Era una mujer que era famosa por su belleza, así lo que decían las crónicas, y realmente es la belleza que hereda después su hija María Teresa. María Teresa, por tanto, era hija de este matrimonio, un matrimonio que dio 4 hijos. La primera decepción del matrimonio, como ustedes saben, en las dinastías europeas, lo que se espera siempre es que el primogénito sea un varón, es lo habitual porque era el que iba a heredar la corona, y en este caso una gran decepción porque la primer hijo que nace de este matrimonio pues muere a los 6 meses, y se quedan 3 hijas como únicas descendientes de este enlace, ¿no? Aquí ven en este retrato de Martin van Maytens. Maytens fue el retratista, digamos, áulico, el retratista de corte más importante de la corte imperial de María Teresa. Veremos bastantes retratos a lo largo de esta presentación de este gran pintor de la corte vienesa. Y como digo, quedan solamente las 3 hijas. La primera de ellas es María Teresa, pero la segunda se casa con Carlos Alejandro de Lorena. Carlos Alejandro de Lorena, que luego será jefe de las fuerzas austríacas, del ejército austríaco, pues, del ejército imperial, mejor dicho, pues fue hermano de Francisco I. Francisco I fue el marido, veremos luego, de María Teresa. Pero Mariana muere joven, sin descendencia de este matrimonio. Y la segunda hija, o la tercera hija, mejor dicho, la segunda hija, la que ven ahí, es María María, que muere en la infancia. Aquí vemos a la archiduquesa María Teresa, jovencita, con solamente 3 años, en el Palacio de la Hofburg, en Viena, muy pequeñita, y posteriormente va creciendo, y su carácter, el carácter de María Teresa, pues al principio, cuando era adolescente, era un carácter reservado, era una niña seria, que le gustaba mucho el canto. Es más, promocionó mucho el canto y le gustaba mucho incluso representar óperas que se representaban en la corte. Su padre promocionó mucho esa afición, y ella también pues estaba realmente muy afín a todo lo artístico, por lo menos todo lo artístico en esa época. Después veremos que no lo fue tanto. Las óperas, como digo, estas óperas, digamos, que se hacían en esa época, en su corte, en la corte de su padre, pues eran dirigidas a veces por el propio Carlos VI. O sea que, para que vean ustedes, esto se ha dado en diversas épocas de las dinastías reales europeas. Ha habido algún rey de Dinamarca que también era gran director de orquesta, en fin, ha habido, y de Suecia, en fin, ha habido de todo un poco en ese sentido. La persona que les enseñó etiqueta, y que además fue probablemente la persona más cercana de su vida de adolescente, fue la condesa Fuchs. La condesa Fuchs, ¿no? Era una condesa, era una mujer estricta, rígida, pero a la vez con ella especialmente cariñosa. Hasta el punto fue querida por ella que cuando ella muere, la condesa Fuchs, él determina que sea enterrada nada menos que en la cripta de los capuchinos de Viena, lugar donde solamente se entierran los miembros de la familia imperial. Por tanto, el hecho de que se haya enterrado en ese lugar, pues nos determina, nos da la idea de la importancia que para María Teresa tuvo esta mujer en su existencia. Ya desde los 14 años María Teresa asistió a los consejos de Estado. Sin embargo, no podía opinar, tenía asistencia, pero sin voz ni voto, ¿verdad? Oía nada más en estas reuniones, y ella dijo que, a pesar de haber asistido a estas reuniones, no cogió, digamos, la experiencia suficiente para reinar, y cuando sucede a su padre, ya veremos lo que ella dice en ese momento, ¿no? Se encontraba un poco perdida con esa gran responsabilidad que le cayó encima, ¿no? En este retrato de Andreas Müller ven cómo las flores que lleva sobre su vestido es un símbolo que, digamos, que representa la fertilidad y la expectativa de, digamos, tener hijos en la edad adulta. Bueno, pues las flores tuvieron un efecto realmente milagroso, o diría yo que espectacular, porque María Teresa tuvo nada menos que 16 hijos de su marido
de su marido Francisco de Lorena, como luego veremos. Pero antes de casarse con Francisco de Lorena, pues María Teresa tuvo diversos, vamos a decir, no les llamaría yo pretendientes, porque ese tipo de bodas ni siquiera los pretendientes se conocían. O sea, ella no pretendía realmente, ellos no pretendían realmente la mano de María Teresa, sino los padres del interesado probablemente eran los que más interés tenían en este tipo de matrimonios. El primero fue Leopoldo Clemente Carlos, príncipe de Lorena, que era hermano del que luego fue su marido, pero el chico murió a los 16 años víctima de la viruela, una enfermedad que afectó también en esa misma época, un poquito después, en el año 1724, a nuestro rey Luis I, un rey que es poco conocido por su corto reinado en España, pero que se casó con María Luisa de Orleans, no tuvo hijos y murió en el año siguiente, también de viruelas. Por cierto, su mujer lo atendió de una manera diligente y cariñosa, ¿no?, a pesar de la enfermedad contagiosa. Bien, pues como digo, Leopoldo Carlos Clemente de Lorena pues fue el primer, digamos, pretendiente, por llamarlo así, de la mano de María Teresa. Pero el segundo fue nada menos que este señor. Este señor, ahí le ven retratado cuando era solamente un príncipe heredero de Prusia, es el gran Federico II, rey de Prusia, ¿no? Un príncipe o un rey sumamente conocido por muchas razones. Primero por su afición a lo militar, pero también por su afición al conocimiento. Fue amigo de muchísimas personas, muchísimas, digamos, grandes intelectuales de la época, y fue pero claro, era una persona que tenía una religión diferente, era calvinista, y evidentemente pues fue rechazado porque una archiduquesa de Austria, católica por cierto, hasta rabiar, pues no podía casarse con una persona protestante. Pero, como decía antes, el rey Carlos III, entonces solamente príncipe o infante de España, pues lo vemos aquí en un retrato de Mengs también, pues también fue candidato a la boda. Lo que pasa es que esta boda, imagínense ustedes lo que hubiera supuesto en el concierto europeo, en lo que se llama el equilibrio, o lo que se llama el equilibrio de Europa. Hubiera supuesto realmente un desequilibrio grande y, por tanto, las potencias europeas, digamos que rechazaron la posibilidad, impidieron la posibilidad de este matrimonio. Por fin, llegamos al que fue marido de María Teresa, Francisco de Lorena. Lorena, como saben, es un antiquísimo ducado, y todos los Lorena, los padres, abuelos, etcétera, de Francisco de Lorena, pues estaban todos casados con las mejores dinastías, las más importantes dinastías europeas. Francisco de Lorena se educó, estuvo mucho tiempo viviendo en Viena antes de su compromiso con María Teresa, que finalmente se produjo en el año 1736, y ahora veremos que durante toda esta historia que les voy a contar, se intercalan guerras, tratados y, digamos, acontecimientos familiares. Y yo eso es lo que voy a intentar reflejar aquí para que, digamos, sea un poco ágil la presentación. Una de las primeras situaciones que se produce es la guerra de sucesión de Polonia, que va a traer toda una serie de acontecimientos ligados que ahora explicaré con un poquito más de detalle, ¿no? Con el Tratado de Viena se finaliza esa guerra. Fue un tratado que se realiza en 1735, es decir, un poquito antes del compromiso de María Teresa con su marido, pero se ratifica finalmente ya en 1738. Con este tratado se producen varios efectos. Primero, la aceptación por parte de Francia, luego veremos que esto se echará hacia atrás, de la pragmática sanción austríaca. ¿En qué consistía esta pragmática sanción? Bien, consistía nada más y nada menos que en la posibilidad de que hubiera descendencia, que la descendencia femenina de Carlos VI pudiera heredar el trono, el trono de los estados hereditarios, digamos, austríacos, ¿no?, que eran Austria, el Reino de Bohemia, etc., ¿no? Bien, pues esa es la primera consecuencia de este tratado. El segundo es la digamos, elección de Augusto III como rey de Polonia, Augusto III de Sajonia, rey de Polonia, descartándose a Stanislaw Leszczyński. Stanislaw Leszczyński es un personaje importante, digamos, en la historia de Europa por varias razones.
entre otras porque fue nada menos que el padre de María Leszczyńska, que fue la mujer de Luis XV de Francia. Por tanto, es una persona relevante desde ese punto de vista. ¿Qué sucedió? Al quitársele la posibilidad de ser rey de Polonia, se le concedió como premio de consolación, entre comillas, el ducado de Lorena. Por tanto, el ducado de Lorena se desvincula de los Habsburgo y pasa, como digo, a Stanislaw Leszczyński. Bien, Francisco Esteban, que va a ser marido de María Teresa, se convierte en gran duque de Toscana. De hecho, María Teresa y Francisco Esteban estuvieron viviendo en Toscana, es decir, en Florencia. Ya saben que Florencia, el gran ducado de Toscana, fue regido por una familia que todos conocemos, o hemos oído hablar de ella, que son los Medici. Bien, pues el último Medici, que fue el que cito ahí, Juan Gastón de Medici, murió sin descendencia, y hasta que muere Juan Gastón se mantiene él como gran duque de Toscana y sucede Francisco Esteban de Lorena. Otra consecuencia será que Carlos de Borbón se convierte en duque de Parma. ¿Quién es Carlos de Borbón? Pues es nuestro Carlos III. No olvidemos que Carlos III, que era hijo de Isabel de Farnesio, hermana de los últimos duques soberanos de Parma, Francisco y Antonio Farnesio, pues se convierte en la transmisora de los, digamos, de esos derechos de la corona parmesana a Carlos, que va a ser Carlos I, duque de Parma. Posteriormente ya será Carlos VII, rey de Nápoles, Carlos V, rey de Sicilia, y ya, en último término, Carlos III, rey de España. Es decir, que va a pasar por diversos tronos antes de pasar a reinar en España. La otra consecuencia es que Piamonte se convierte en una potencia regional en el norte de Italia. Piamonte, que en realidad es también el reino de Cerdeña, y que posteriormente va a ser el motor de la unificación italiana. Olvidemos que los Saboya, que eran los reyes de este reino de Cerdeña y del Piamonte, pues serán ya en época muy posterior, en época del Risorgimento, es decir, 1860-61, se produce la unificación de Italia justamente alrededor de esta dinastía, que ya entonces empieza a tener una importancia grande, aunque ya la tenía anteriormente. No olvidemos que incluso una hija de nuestro Felipe II se casó con el duque de Saboya, es decir, que estamos hablando de una dinastía muy antigua, pero que ya en aquella época pues ya tenía una gran relevancia. Y luego Rusia estrecha lazos con Polonia. Rusia, como sabemos, Polonia, perdón, como sabemos, es un país que le llamamos el país sándwich, ¿no? Porque los pobres polacos pues están siempre entre Prusia y Rusia, y se lo disputan. En fin, supone para ellos siempre, ha sido supuesto para ellos siempre un dolor de cabeza. Finalmente Rusia, como sabrán, va a ser, el imperio ruso va a entrar en posesión, como veremos más tarde, de Polonia, y van a ser los rusos reyes de Polonia hasta la caída de la dinastía Romanov en 1918, 17-18. Bien, aquí vemos una imagen de esa pragmática sanción que antes decía, que fue reconocida en principio por Gran Bretaña, Francia, Sajonia-Polonia, los Países Bajos, España, Venecia, los Estados Pontificios, Prusia, Rusia, Dinamarca, Cerdeña, Baviera y el Reichstag del Sacro Imperio. Francia, España, Sajonia, Polonia, Baviera y Prusia retiraron después su reconocimiento, y eso va a producir toda una serie, de consecuencias que veremos más adelante. Otra cuestión que se produce en esa época es el llamado, en el Tratado de Viena, es el llamado, la exigencia de Gran Bretaña de que Austria, de que el imperio, cerrara o dejara de actuar con la Compañía General Imperial Real de las Indias, llamada Compañía de Ostende, que era de alguna manera competencia de Gran Bretaña en la mar, y por tanto era la competencia, sobre todo en el asunto comercial, que es justamente de lo que ha vivido Inglaterra durante siglos. Y aquí ven el escudo justamente de esta compañía. Bien, en el año 1740 muere el padre de María Teresa, Carlos VI.
Se dice que murió por una ingestión de setas venenosas, es algo que se dice, no está totalmente demostrado, pero bueno, se dice. Era en un viaje, hizo un viaje a Innsbruck, en fin, y en el regreso a Viena pues se produce la muerte de este emperador. Y se erige, ya como bueno, sucede a Carlos VI, le sucede, pero le sucede en los estados hereditarios, es decir, no le sucede como emperatriz, porque no olvidemos que no puede haber una emperatriz mujer, y por tanto le sucede como archiduquesa de Austria, como reina de Bohemia, etc., como en los estados que podían ser heredados por mujer, como es el caso de los que he citado. Su reinado va a ser muy largo, un reinado de 40 años, y se muere en 1780, y ese va a ser el fin de su reinado. Ya hemos dicho que llega gracias a esa pragmática sanción y que no es reconocida por estos estados que viven. Uno de los acontecimientos primeros que se produce prácticamente al inicio de su reinado es ya algo que se va a producir durante bastante tiempo, que es el ánimo belicoso de Prusia en contra de Austria. Aunque digo Austria, estoy hablando del imperio, pero yo en fin, vamos a decirle Austria porque es lo que luego va a quedar en el futuro, ¿no? Y es la dinastía que reina ahí. Bien, entonces, como digo, Federico II empieza a esta actitud belicosa, y la primera actitud belicosa que se produce es la ocupación de Prusia, o de Silesia, por parte de Prusia. Silesia era un lugar especialmente apetitoso por muchas razones, especialmente por los yacimientos de minerales que tenía Silesia y que ha seguido teniendo durante siglos, y por tanto era un lugar especialmente apetitoso para Prusia. Se produce, por tanto, una guerra, la guerra de sucesión austríaca, que dura nada menos que 9 años. Otra guerra que se produce también posteriormente es la llamada Guerra de los 7 años. Y María Teresa intentará recuperar Silesia. Hay un momento en que ya desiste de hacerlo y luego volverá otra vez, ¿verdad?, a intentar recuperar Silesia. Aquí vemos un retrato también de Maytens, y lo he traído a propósito para que vean ustedes cómo María Teresa está representada aquí, digamos, como expresando ese afán por, digamos, promocionar el teatro y promocionar este arte que ella consideraba que era una fuente, vamos a decirlo así, de educación del pueblo, es decir, de intentar que el pueblo fuera educado a un alto nivel moral. Por tanto, las piezas teatrales que se representaban tenían o era conveniente que fueran de algún modo en fin, ejemplarizantes. Bien, aquí vemos, bueno, antes que nada, en la imagen vemos la coronación de María Teresa como rey, y pongo rey de Hungría, porque se decía que la Hungría no podía tener reinas titulares, tenían que ser reyes, varones, y por tanto se la corona como rey de Hungría en la catedral de San Martín, en Bratislava. Por cierto, María Teresa no le gustaba mucho montar a caballo, pero una de las cosas que tuvo que aprender justamente para esta cuestión es a montar a caballo, porque uno de los actos propios de y tengo aquí, estoy viendo delante de mí una húngara de gran familia, Kati Kossuth, o Kossuth Katia, no sé, porque creo que en húngaro se dice al revés, que es bisnieta de Lajos Kossuth, el gran, patriota húngaro, sobre todo a raíz de los episodios de 1848, pues, bien, pues los húngaros saben, y los que no son húngaros también muchos lo saben, que en el momento de la coronación de los reyes de Hungría se monta una montaña, ¿verdad?, artificial, ¿no?, y esta montaña es ascendida a caballo por el nuevo rey, en este caso por la nueva reina o rey de Hungría, femenina, y tiene que con la espada señalar a los 4, digamos, puntos cardinales, como diciendo: todo esto, ¿no?, es mi reino, sobre todo esto mi espada va a gobernar. Bien, pues María Teresa tuvo que aprender a montar a caballo lo suficientemente bien para realizar este acto de coronación. Bien, en esta época, Carlos Alberto de Baviera, que como saben pertenecía a esta gran dinastía de los Wittelsbach, que es una antiquísima dinastía que reinaron como duques
lectores de Baviera, duques de Baviera, y después ya como reyes de Baviera a partir de la época napoleónica y hasta la caída de las dinastías en 1918. Bueno, pues Carlos Alberto de Baviera era preferido como soberano de Bohemia. Se proclama rey de Bohemia y ocupa Praga. Y posteriormente, muy poco después, es elegido emperador. Será Carlos VII emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, decimos Sacro Imperio Romano Germánico, pero lo que aparecía en los documentos era emperador de romanos. Hay que decir esto porque en realidad eran los sucesores del Imperio Romano, y así figuraba en los documentos oficiales, emperador de romanos. Bien, se finalizan por el Tratado de Breslau las hostilidades con Austria y Prusia, y ya posteriormente, finalmente, María Teresa se corona reina de Bohemia en la Catedral de San Vito. En el año 1045 muere Carlos VII y Francia ocupa los Países Bajos austríacos. Y Francisco Esteban es elegido emperador. Eso lo facilitó evidentemente su mujer de modo bastante intenso, y por el Tratado de Füssen se produce esta elección. Y va a producirse una situación curiosa, que es que su marido, ella y su marido, van a ser corregentes de los estados hereditarios austríacos. María Teresa finalmente acepta la pérdida de Silesia momentáneamente, y por el Tratado de Aquisgrán se reconoce el derecho de Prusia sobre Silesia y el de Felipe de Borbón sobre el Ducado de Parma. Esta dinastía, la dinastía de los Borbón-Parma, va a reinar en Parma justamente hasta la caída, hasta el Risorgimento italiano. Aquí vemos a Carlos VII, y lo he traído con la imagen del escudo imperial que se utilizó en ese momento, que es el escudo que, como ven ustedes, tiene ese fusato de plata y azur, que es el propio de la casa de Baviera. Ahí ven también una alegoría de su coronación. María Teresa, como digo, se casó con Francisco y Lorena. Aquí vemos el banquete de bodas también de Martin van Maytens, y aquí les vemos a los dos. María Teresa era una mujer posesiva, muy celosa, y tenía razones para ello, porque desde luego su marido le dio bastantes razones para ser celosa. Él era adúltero directamente. Su mayor o su más importante amante fue la princesa de Auersperg, María Guillermina von Neipperg, y tuvo más, pero bueno, esta fue la más importante, hasta el punto de que el hacer entre ambos fue ampliamente comentado en las cartas que se intercambiaban entre los diplomáticos de la corte de Viena con sus estados, y también entre los propios hijos del matrimonio, que veían con estupor como su padre, digamos que le ponía los cuernos en Román Paladino a su mujer. Francisco fue un hombre que ayudó mucho a su mujer, sobre todo en el tema financiero. Es de lo que se ocupó especialmente, y mejoró las finanzas del imperio de modo notable, especialmente tras la bancarrota que supuso la guerra de los 7 años. Era francmasón o masón, y muy aficionado a las ciencias naturales, una afición que compartía, por cierto, con una de sus hijas, que era la archiduquesa María Cristina. Aquí vemos una imagen antigua muy simpática de Graben, que es una plaza en el centro de Viena, muy cerquita de la Catedral de San Esteban. Ese es el famoso monumento a la peste, y bueno, en esta imagen parece que esa zona es enorme, porque si ustedes van al Graben es realmente una plaza pequeñita, es un lugar bastante, no es muy ancho, no es tan grandioso como parece en esta imagen, pero bueno, está, digamos, mejorado. Aquí la vemos como la soberana embarazada se encamina a la Catedral de San Esteban para asistir a la misa solemne antes de los homenajes por su ascenso al trono. Y bien, entonces María Teresa va a tener va a recibir toda una serie de herencia, toda una serie de estados. Aquí vemos, y he puesto especialmente algunos de ellos, luego veremos en la imagen siguiente o en la diapositiva siguiente ya el título completo, pero lo que quiero destacar es cuál es la situación al morir Carlos VI. Bueno, primero, la ruina del imperio, estaba muy dañado a la
situación financiera por la guerra ruso-turca, por la guerra de sucesión polca que he mencionado, y también por los gastos que supuso para el emperador el asegurar el cumplimiento de la pragmática sanción en 1713, en donde, como he dicho, se facilitaba, digamos, la sucesión femenina, por cierto, en contra de sus sobrinas, las hijas de José I, que fue también emperador, y que, digamos, hubo ahí una cierta queja al respecto, ¿no? Bueno, María Teresa, decía ella, no sabía de esas cuestiones de Estado, porque a pesar de haber estado en el Consejo de Estado no las conocía bien, y lo que hizo fue mantener los consejeros que Carlos VI tenía hasta el momento de su muerte. En el testamento político, en su testamento político, María Teresa escribió que al suceder a su padre, dice: me encontré sin dinero, sin crédito, sin ejército, sin experiencia ni conocimiento de mi condición, y finalmente sin nadie para aconsejarme, pues todos esperaban ver cómo las cosas iban a evolucionar. Ella estaba realmente en un estado difícil. Aquí viene el título largo. Ustedes saben que todos los reyes tienen el título corto, rey de España, y el título largo, ¿no? Rey de Castilla, de Aragón, rey de Jaén, duque de Atenas y Neopatria, rey de Galicia, rey de Mallorca, rey de Valencia, archiduque de Austria, duque de Borgoña, en fin, rey de Jerusalén. Todos los títulos que el rey de España tiene, eso es llamado el título largo, que están en uso, porque están reconocidos, aunque el rey no los usa habitualmente, evidentemente. Por cierto, cuando veía el sentimiento de un asistente a la conferencia sobre el reino de Jerusalén, cuando el rey don Juan Carlos fue a Jerusalén en una visita oficial, el presidente de Israel le recibió como rey de Jerusalén. Bienvenido, majestad, rey de Jerusalén, ¿no? Bueno, el reino de Jerusalén, por cierto, era disputado, el título histórico, justamente por varias dinastías, y aquí ven ustedes el título largo, y como ven, emperatriz viuda de romanos. Este es el título que ella tenía después de la muerte de su marido en el año 1765. Aquí ven también una imagen en la que se ve a Francisco III, duque de Lorena, que deja de ser duque de Lorena para convertirse en duque de Toscana, luego emperador del Sacro Imperio, y lo ven en este precioso retratito con José, el que luego va a ser José II, también emperador. Pero a la izquierda, aquí ven a José, que será la persona que sucederá a su padre Francisco I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y un retrato, el de la izquierda es de Anton Remagon y el de la derecha de Anton Raphael Mengs, el archiduque Leopoldo, que fue gran duque de Toscana, y después de ser gran duque de Toscana sucederá a su hermano, que no tuvo hijos con su mujer Josefa de Baviera, pues le sucederá como emperador. Esto no sé si coge solo. Así, eso. Aquí ven una imagen también de José con sus 6 hermanos y hermanas a la salida de la guerra de sucesión, y un retrato de María Teresa, que probablemente es uno de los más conocidos retratos de la emperatriz. Aquí traigo algunas imágenes, y las traigo a propósito para que vean ustedes la enorme cantidad de retratos que a la emperatriz se le hicieron. Y se le hicieron con diversas, digamos, situaciones. Se la hicieron como reina de Hungría, se la hacían como reina de Bohemia, se la hacían como condesa de Flandes, se la hacían como archiduquesa de Austria, en fin, se le hacían retratos dependiendo del título que quería, digamos, expresar en ese retrato, con diversos atributos que iban significando ese tipo de situaciones. Aquí ven un retrato que está en la Galería Nacional de Eslovenia y un talero del Reino de Hungría de 1742. Aquí ven otros 2 retratos más, un grabado del siglo XIX y otro retrato de 1747 de Donatien Idiota. Bien. Aquí vemos un poco destacadas algunas de las grandes reformas por las que María Teresa es tan importante, o fue tan importante para su época en el imperio. Bueno, por cierto, ven una imagen de la emperatriz retratada como condesa de Flandes, Por tanto, ahí ven que lleva la corona correspondiente a condesa de Flandes, y no la corona imperial o la corona de reina de Hungría, etc. Bien, las grandes reformas que hizo la emperatriz se refirieron sobre todo, por un lado, a reformas financieras, no veremos cuáles, educativas, y confió para todas estas reformas a varios de sus ministros. Aquí vemos a 2 de ellos, luego veremos uno más.
Federico Guillermo de Haugwitz y Gottfried van Swieten. Reformó el comercio, reformó, por ejemplo, implantó la escolarización obligatoria de los 6 a los 12 años. No tuvo mucho éxito porque a mediados del siglo XIX todavía en Austria había un analfabetismo del 50%. La medicina fue para ella importante, por ejemplo, instauró la obligatoriedad de realizar las autopsias en los fallecidos en la ciudad de Graz, que era la segunda ciudad de Austria, por cierto, situación que hasta el día de hoy está en vigor. Y una cosa muy importante, que la inoculación obligatoria tras la epidemia de viruela de 1767. Esa epidemia de viruela, ¿por qué es importante? Porque afectó a la propia emperatriz, que padeció la viruela en esa época. Y esa viruela le produjo a ella especiales consecuencias médicas que a la postre llevarían a su fallecimiento. Reformas en la agricultura, un ejército permanente. No olvidemos que hasta ese momento en muchos países los ejércitos eran de leva, se iba por los pueblos, se recogían los soldados que iban a participar en las batallas y no eran ejércitos permanentes. Con esta reforma financiera que se realizó gracias a la imposición de impuestos al clero y a la nobleza, pues se consiguió mantener este ejército de 108.000 hombres. Los ingresos se doblaron del año 54 al año 64. Algo muy importante, se establecieron los derechos civiles a raíz del Codex Teresianus, que se escribió de 1752 a 1766. Se queda abolida la tortura y la quema de brujas en el año 1776. Pero lo que sí es cierto es que María Teresa no fue especialmente tolerante en materia religiosa. A pesar de que permitió a no católicos acudir a la universidad, intentó perseguir a judíos y protestantes. Probablemente se le consideraba la monarca europea más enemiga de los judíos y de los protestantes. Después suavizaría estas medidas bastante y facilitó incluso el comercio de los judíos, la labor comercial de los judíos, pero estuvo un tiempo bastante persiguiendo a este grupo. Bien, bueno, esto ya lo he dicho antes, por tanto. Aquí están los 16 hijos que tuvo María Teresa y Francisco. Aquí ven un retrato también de algunos de ellos, de Maitens también, y iremos someramente diciendo cuáles fueron estos hijos. Bueno, María Isabel, que fue soltera, y Mariana y María Carolina. Estas tres primeras hijas, digamos que reprodujeron el desencanto de Carlos VI cuando tuvo el fallecimiento de su primer hijo y tres hijas después. Bueno, ese desencanto se produjo también en Francisco I y en María Teresa cuando los tres primeros vástagos de este matrimonio fueron mujeres. María Ana, la segunda, se convertirá en abadesa del convento de damas nobles de Praga. Por cierto, los que conozcan un poco la historia de la reina regente María Cristina, sabrán ustedes que antes de ser novia y mujer, segunda mujer del rey Alfonso XII, fue también abadesa del convento de damas nobles de Praga, ¿no? Y hay algún retrato de ella, un retrato que está en España actualmente, en el que está vestida con un hábito religioso, vamos a decirlo así, con una mitra, con un báculo y como en esa situación. María Carolina murió en la infancia, la primera María Carolina, luego veremos que hay otra segunda y una tercera también. José II, que fue el que sucede a su madre, como, mejor dicho así, a su madre y también a su padre de alguna manera como emperador. María Cristina, que fue gobernadora de los Países Bajos y era la favorita de María Teresa, y se casó con el duque de Teschen, Alberto de Sajonia-Teschen. María Isabela, que fue también abadesa de ese convento. Carlos José, que murió joven de viruela. María Amelia, que fue duquesa de Parma, Plasencia y Guastalla, como mujer de Fernando I de Parma. Por cierto, he señalado, ven ustedes en rojo, a tres personas, a tres mujeres. ¿Por qué? Porque las tres fueron pretendientes a la mano de Fernando I de Parma, que no se casó con la primera de ellas, pero que antes de eso, pues fueron ellas también pretendientes a esa mano. Leopoldo II, que sucederá a su hermano José como emperador. María Carolina, que muere al nacer, la segunda María Carolina.
y la tercera, María Carolina, gran mujer, esposa de Fernando I de las dos Sicilias, Fernando IV de Nápoles, luego primero de las dos Sicilias, una mujer especialmente relevante desde el punto de vista político, le encantaba la política, era muy inteligente y fue una de las grandes reinas de las dos Sicilias. Fernando Carlos, duque de Brisgovia, que se casó con María Beatriz de Este, es decir, de Módena. María Antonieta, por cierto, María Antonieta, que en realidad se llama María Antonia, lo que pasa es que al traducirse al francés su nombre, en francés es María Antoinette. Entonces, María Antoinette, nosotros digamos María Antonieta, digamos, pero en realidad era María Antonia, ¿no? Bien, que se casó con el Delfín, luego se convirtió en Luis XVI, rey de Francia, y Maximiliano Francisco, que fue gran maestre de la orden teutónica. La orden teutónica es una de las grandes órdenes católicas del cristianismo, y que de alguna manera esta situación de gran maestre de la orden teutónica se va a perpetuar de algún modo en la Casa de Austria, en que ha habido luego grandes maestres de otras familias, etc. Bien, como madre, María Teresa fue delicada, cariñosa, pero también fue muy estricta, dominante, autoritaria, con una mente muy práctica. Ella tenía la costumbre de escribir a sus hijos una vez por semana, a todos sus hijos una vez por semana. Fíjense el tiempo que llevaría eso con tantos descendientes. Bien, la Guerra de los 7 Años, que se inicia en 1756, Federico II invade Sajonia y María Teresa se lía con Francia y con Rusia para recuperar Silesia, que era, su necesidad también económica, ¿no? Gran Bretaña se lía con Prusia y Portugal, y Carlos Alejandro de Lorena, que era su cuñada, y vemos una imagen de Carlos Alejandro con el toisón de oro austríaco, evidentemente, colgando de su cuello, en la venera que lleva colgando del cuello, fue el jefe de las tropas austríacas. La batalla de Kolin fue la victoria decisiva de Austria. Luego haremos una imagen de esta batalla. Federico II pierde un tercio de sus tropas, huye despavorido de esta batalla antes de que termine, y fue realmente importante para Austria en ese momento. Francia es derrotada en el año 58, 2 años después del comienzo de la guerra, y en la batalla de Krefeld, y se retira definitivamente del reino. Pero III de Rusia, en el año 62, que era gran admirador de Federico II, retira su apoyo a Francia, y Prusia expulsa a los austríacos de Sajonia y a los franceses de Hesse-Kassel. Y a pesar de la capitulación de Austria y Francia ante Prusia, Austria, no obstante, vuelve a su status quo prebélico antes de la guerra. ¿Cómo eran las relaciones? Bueno, aquí ven una imagen de la batalla de Kolin del año 1757. Perdón, aquí me lo ves. ¿Cómo eran las relaciones de José II con su madre? Bien, como he dicho antes, se produce una situación de corregencia entre José II y María Teresa, pero no se llevaban muy bien. Ella lo criticaba continuamente a sus espaldas, no le gustaba el modo de actuar de su hijo, y tanto uno como otra estuvieron en alguna ocasión a punto de abdicar. Lo que pasa es que María Teresa interpretó su curación de la viruela de la que antes he hablado como un signo divino que quería decir que ella tenía que seguir siendo soberana hasta el final, hasta la muerte, y por tanto así fue. Dio completo control a José II sobre el ejército tras la muerte del conde Leopold Joseph von Daun, y aunque María Teresa era intelectualmente inferior a José II, desde luego tenía más carácter que ellos dos juntos, y así fue que gobernó de alguna manera en la sombra el imperio, a pesar de que José y Leopoldo eran los emperadores en ese momento. Aquí es un ejemplo, he puesto un ejemplo de que criticó a su hijo cuando este propuso el dar una posición en la corte de Milán a nada menos que a Mozart, ¿no? O sea, tuvo poca visión ahí la emperatriz. Aquí vemos una imagen de la emperatriz también en Maitens, con su escudo y su firma. Otra imagen de Jonathan Lyotard. Y finalmente la emperatriz, ya estamos terminando, si no se alarmen, ya estamos pronto, enviuda en el año 65, y ahora vamos a ver toda una serie de retratos de la emperatriz vestida de viuda.
en aquellas épocas, y ya incluso muy entrado el siglo XIX, recordemos la viudez de la reina Victoria, que enviuda en 1861 y que va a ser vestida, va a aparecer siempre vestida de luto hasta su muerte en 1901, sin ninguna excepción. Solamente, incluso en las bodas, lo único que hacía era, se permitía el lujo de ponerse la jarretera como para darle color azul a su vestido negro, pero poco cosa más. Bueno, pues en esta época era igual, es decir, la emperatriz viuda se viste, como ven ustedes, ahí de negro. En 1767, su nuera Josefa de Baviera, esposa de José II, muere de viruela y contagia a María Teresa, el contagio del que antes se ha hablado. En ese momento, cuando muere Josefa, obliga a la cuñada de esta, a su hija María Josefa, a rezar ante la tumba abierta de Josefa de Baviera. Y se contagia la chica y muere. La pobre María Teresa, bueno, pobre María Teresa, en fin, en este caso la pobre era la difunta, pero en fin, María Teresa también, en fin, estaba muy dolida, lógicamente, por este fallecimiento, se echó la culpa de esto, porque lógicamente no se sabía entonces que la viruela tiene un periodo largo de incubación y que evidentemente ya estaba contagiada de antes de visitar la tumba de su cuñada abierta. La archiduquesa María Carolina la sustituyó como prometida y luego como esposa de Fernando I, como hemos visto antes. María Antonieta se casa con el Delfín. María Antonieta, que tuvo fama también por cierto, de perezosa, frívola y de no engendrar un hijo. Por cierto, este no engendrar el hijo se debía a un pequeño detalle de Luis XVI, que es que tenía una fimosis, ¿no? Entonces tuvo que ir José II, el hijo de María Teresa, a París a explicarle a su cuñado qué es lo que se solía hacer con esta situación, que era hacer una circuncisión, que esto los judíos lo saben muy bien, por cierto. Con esta pequeña operación se pudo producirle engendrar a los primeros hijos. El primero, como saben, murió, luego murió el niño, y después tuvo más hijos con Luis XVI. Leopoldo II lo consideraba reservado pero frío. A Fernando le regañaba por su falta de organización. A María Amalia la regañaba por su pobre francés y su arrogancia. Y, por cierto, a pesar de todo esto, la grandeza de la emperatriz y la impronta que dejó en esa familia hizo que todas sus hijas, perdón, todas sus nietas, se llamaran María Teresa, a excepción de Carolina de Borbón-Parma. Aquí vemos una imagen ya viuda de María Teresa, rodeada de sus hijos, de los hijos que estaban en ese momento ahí. El cuadro es de Heinrich Friedrich Füger y la vemos también en este último retrato de la emperatriz de Anton von Marum. Perdón, aquí vemos otros dos retratos más. Bueno, esto se mueve solo, no sé. De Joseph Rösch y del taller de Anton von Marum también. ¿Qué ven ustedes que lleva una pequeña condecoración, la emperatriz ahí? ¿Eso qué puede ser? Pues eso es nada menos que la Orden de la Cruz Estrellada. Es una orden que solamente se concede a mujeres, actualmente sigue existiendo. La orden se concede solamente a mujeres de grandes familias católicas, princesas y mujeres de grandísimas familias. En España hay alguna dama de la Orden de la Cruz Estrellada. Por ejemplo, la princesa Belinda Boyce es dama de la Cruz Estrellada y es una de las grandes órdenes femeninas que existen. Finalmente, la emperatriz fallece en 1780, como antes he dicho, y fallece a consecuencia de las secuelas, que le deja la viruela. La emperatriz sufre durante bastantes años después de esos 13 años que van desde su enfermedad hasta su muerte, de problemas respiratorios, disnea. Disnea es cuando alguien no puede respirar bien, ¿no? Se fatiga al respirar, tos, necrofobia, que era una cuestión más bien psicológica, es decir, es una fobia a la muerte, ¿no? Insomnio y edemas en las piernas. Murió de un simple resfriado rodeada de sus hijos. Y Federico II, para que vean ustedes el respeto que incluso su acérrimo enemigo que luchó contra ella en 3 guerras, dijo de ella que aunque había sido su adversario, nunca la había considerado verdaderamente su enemigo. Bien, su legado fue la revitalización del imperio tras las derrotas de los años 30,
un sistema administrativo eficaz, como hemos dicho antes, unos derechos civiles que se instauran con el Codex Teresianum, la adquisición del reino de Galicia y Lodomeria, pero bueno, esto no supuso que su imperio fuera mayor que el de su padre, pero sí que, por cierto, consiguió estos dos reinos, la escolarización obligatoria que dieron lugar a la germanización de toda la población. Y aquí ven esta foto, que es una foto de la cripta de los capuchinos de Viena que antes he citado, ¿no? Una cripta que sorprende por su austeridad, la austeridad del lugar, pero no la austeridad de las tumbas que están dentro del lugar, porque la iglesia y la cripta es bastante sencilla, está en la Plaza Neue Markt en Viena, pero no obstante, pues esta tumba en la que están marido y mujeres enterrados, pues es realmente importante. Por supuesto, María Teresa es prácticamente, así diríamos, un mito en Austria. Todo el país está repleto de estatuas de la emperatriz. Aquí vemos algunas de ellas, por ejemplo, la que está en Viena de Caspar von Zumbusch, o esta que está en Batsalva, esta por ejemplo que está en Bratislava, a caballo, en fin. O esta por ejemplo, que es el gran monumento a María Teresa en Viena, y es muy interesante este monumento porque está rodeada de sus más importantes consejeros o asesores. Por un lado, el canciller del Estado, Wenzel Anton, príncipe de Kaunitz-Riedberg, que lo vemos ahí a la izquierda, el primero de todos, ahí arriba. El ministro de Estado, conde Felix Wilhelm von Haugwitz, que antes he citado. El príncipe Joseph Wenzel de Liechtenstein, que es el tercero, empezando por la izquierda. Y finalmente el médico Gerhard van Swieten, que es el que justamente, el que se fía para toda esta, digamos, promoción de la salud, promoción de la inoculación de la viruela, promoción también de la autopsia en los fallecidos. Perdón. Y aquí vemos algunos de los escenarios de esta Viena. Por un lado, el Palacio de Schönbrunn, renovado por María Teresa en este magnífico cuadro de Canaletto. Aquí vemos una fotografía de este palacio. Vemos el Palacio Imperial de la Hofburg, que es enorme, a pesar de que aquí parezca no muy grande, y el enorme, sí, Palacio Real de Budapest. No olvidemos que la reina era reina de Hungría. Muchas gracias. Bien, vamos a tener unos minutos para aquel que quiera preguntar algo, hacer algún comentario, en fin, lo que deseen. ¿Alguien que se anime? Embajador. Yo tengo una duda. Ha dicho que Federico de Prusia no podía ser pretendiente porque era calvinista. Yo creo que era luterano. Luterana, perdón, sí. Y segundo, has dicho que la orden teutónica era católica. Yo creo que también era protestante. Bueno, pero posteriormente la orden teutónica, de hecho actualmente existe como orden católica, y de hecho tenemos algunos príncipes católicos dentro de esa orden. Por ejemplo, el duque de Württemberg, que es el caballero de la orden teutónica y está casado con una dama también princesa católica, que es Diana de Orleans, hija del conde de París. Por tanto, sí, la orden teutónica se convierte en una orden católica, y de hecho los Austria, como decía antes, se convierten en una especie de grandes maestres hereditarios de esa, evidentemente los Austria eran católicos, ¿no? Grandes maestres hereditarios de esa orden, que hasta el día de hoy funciona, aunque actualmente la orden teutónica es una orden, digamos, más religiosa que caballeresca, y de hecho se puede pertenecer a ella, pueden pertenecer, digamos, laicos, pero como familiares de la orden, no como caballeros, que suelen ser más bien religiosos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?
Bueno, pues entonces agradecer a Amadeo esta extraordinaria conferencia, como todas las que él nos da, y ahora pues invitar a